El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte saludar y desear que la paz de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén en tu vida. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos presenta, nos presta, para poder llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Mensaje que tiene por propósito transformar tu vida, cambiarte, hacerte un hombre, una mujer de éxito, ya que tú eres un embajador, tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Podemos estar en la tierra, pero vivimos del reino de Dios, representamos a Jesucristo, el Dios, Señor del reino de Dios, su Padre, y somos un espejo que refleja la luz de Dios. Reflejamos a Jesucristo. Qué bueno poderte saludar. Gracias por esos mensajes que tú nos envías de bendición. Muchas personas Dios les ha tocado con los mensajes y ese es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra no es generar controversia, sino edificar tu vida. Hoy hablaremos de el marido es cabeza de la mujer. Efesios, capítulo 5, versículo 23 y 24. Y mi objetivo no es hoy hacer un programa machista y desmeritar a la mujer, sino por el contrario, entender qué es la cabeza y el marido, cabeza de la mujer. Así que bienvenidos. Efesios 5, 23 y 24 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En primer lugar, muchos predicadores, hombres, líderes, han sacado de contexto la frase, el marido es cabeza de la mujer. A veces por falta de liderazgo, por falta de tener los pantalones bien puestos, se quiere someter a la mujer con esta frase. Es que el marido es cabeza de la mujer. Y este texto que se usa muchas veces para aislar todo lo que el contexto bíblico al cual pertenece pone por duda el valor, la virtud de la mujer. Y no estoy hablando con este título de que la esencia de esta frase es la subordinación de la mujer al esposo. En ningún momento, porque así saco de contexto el texto. La frase, el marido es cabeza de la mujer, no es el dominio que debe haber, ya que todo el contexto
del sometimiento mutuo que nos habla Efesios 5:21 es colocar bajo el orden de. El sometimiento es literalmente colocar bajo el orden de. Y esto centra al marido como la cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque todo está girando en torno al amor. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hay un amor que no es eros, sino el amor ágape que debe tener el esposo por su esposa, ya que la frase tiene su desenlace así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que empecemos a estudiar este hermoso tema. El marido es cabeza de la mujer. Algo por lo cual se habla de que el marido es cabeza es porque Dios ha establecido unos principios, ha establecido un orden. Recordemos que el sometimiento tiene que ver con el orden. Dios es un Dios de orden. Y así como Cristo se sometió al Padre, le pide a la iglesia que se someta a Cristo. Y así como la iglesia se somete a Cristo, la esposa se somete al varón. El principio por el cual Dios creó, en primer lugar, como ser humano al hombre, es porque el hombre representa a Dios. No hablo de machismo, hablo de un orden y de una función en la cual el hombre como cabeza tiene una responsabilidad. Y del hombre nace la mujer. ¿Por qué? Porque Dios buscó en toda la creación alguien que fuera su suplemento, alguien que fuera su ayuda, y no lo encontró. Tanto así que Dios hace dormir al hombre y sale la mujer. El hombre es cabeza porque el hombre engendra. Los hijos nacen porque el hombre engendra. La mujer coincide. Pero más que todo ese principio, hay algo muy importante que debemos recalcar, porque el pasaje no da su esencia de subordinar a la mujer, no, porque muchos hombres aisladamente la usan. No es el dominio que el hombre debe ejercer sobre la mujer, sino el amor. Pablo dice ciertas cosas acerca del amor que debe tener el esposo por su esposa. Y lo que nos lleva a mirar, en primer lugar, es el amor sacrificial de Cristo. Porque el hombre que es cabeza debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así que no debe haber un amor egoísta. No debe haber un amor subordinado. Muchas religiones y sectas desvirtúan a la mujer. Y es que cuando Dios da la palabra, el Espíritu Santo da la palabra, y el apóstol comienza a predicar, dijo: ya no hay hombre, no hay mujer.
Hay un solo ser. Pero la mujer, al escuchar eso, pensó que ya podía sobrepasar el principio de Dios. Y es la autoridad que tiene el varón. Y el apóstol dice, no, Señor, no debe ser así. Ahora, el contexto de Efesios 5:23 se encuentra dentro de la sección de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta a los Efesios es una carta doctrinal netamente iglesia. Si tú quieres saber qué es la iglesia, Efesios. Si tú quieres saber cómo es que Cristo declaró a toda la humanidad pecadora y podemos ser libres del poder de la ley del pecado y de la ley natural, Romanos. Por eso está el orden en la Biblia de los evangelios que te presentan a Cristo, luego los hechos que son el resultado de tú conocer a Cristo. Muchas personas dicen conocer a Cristo, pero de oídas. Solamente de oídas, como Job. Temen algo que no deben temer. Creen que logrando hacer algo van a tener todo. No, no te equivoques. Efesios te centra y te dice, tú no puedes hacer nada para lograr la salvación. Pero sí nos invita a vivir de acuerdo a lo que Cristo hizo, porque nosotros obtuvimos la salvación gracias a Cristo. Así que las instrucciones prácticas sobre la vida cristiana, específicamente sobre las relaciones familiares y en particular, donde el matrimonio toma valor hoy en medio de una sociedad que lo primero que busca es el divorcio, el matrimonio es primordial. Por eso la frase, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, tiene un contexto inmediato. Y es que la exhortación a la esposa a someterse a su marido como al Señor está en el versículo 22. Y la razón por la cual se debe someter se halla en el versículo 23. ¿Por qué? Porque el versículo 23 nos ofrece la base o la razón para esta instrucción. Y usa el Espíritu Santo la relación que hay entre Cristo y la iglesia como modelo. Y no solamente lo vamos a ver en el 23, sino que también lo vamos a ver en todos los versículos que continúan desde el 25 al 33. Porque los siguientes versículos continúan el desarrollo de esta analogía, con una fuerte énfasis en el amor ágape, amor sacrificial que debe haber en el marido hacia su esposa, ya que Cristo lo mostró no una vez. Empecemos a hablar con Pedro. Pedro era un hombre impulsivo. Pedro era un hombre que cuando hablaba en el Espíritu, acordaba y daba profecía, pero también dejaba obrar su carne. Tanto así que negó al maestro. Entonces imagínese usted si la primera vez hubiera pasado y el Señor le hubiera dicho, no, Pedro, no. El amor sacrificial permite una, otra y otra y otra vez el error, donde ambos deben trabajar para que no se produzcan fracturas. Yo pensaba en el matrimonio y venía a mi mente, sino que no traje el ejemplo. Cuando uno compra una peinilla de esas de rozar, un machete, viene sin filo.
Y es necesario coger el machete o la peinilla y empezar a despalmarlo. Despalmarlo es que el ancho que él tiene, empezarlo a adelgazar. Porque si uno no lo hace, pues puede perder el filo muy fácil. Toma uno ese machete o toma uno la peinilla y lo primero que debe hacer es rastrillarlo contra la piedra. Entre ese rastrilleo, esa fricción, a veces el machete se raya. Muchas veces en el hogar sucede eso. Cuando empieza a pasar el tiempo, vienen choques, vienen cosas que comienzan a quedar y a rayar. Y es donde el hombre y la mujer deben saber anteponerse a eso y no permitir que eso sea el caos o el punto final para distanciarse. Una vez que se amola, se le quita todo eso, se ha despalmado a sacar el filo. Y se continúa nuevamente el trabajo sobre la piedra. De hecho, la Biblia dice que piedra con piedra se amolan o hierro con hierro se agudan. Es esa fricción que muchas veces pueden suceder. Pues Cristo es el ejemplo de la iglesia. Él murió por tu pecado. Y Él no se puso a pensar si robaste, mataste, adulteraste, fornicaste, miles de cosas. Él murió por el pecado y lo cargó sobre sí. Así que el matrimonio cristiano está representado como un reflejo o un misterio grande entre la unión de Cristo y la iglesia. Recordemos que todo el Antiguo Testamento se evidenciaba o se vislumbraba la gracia. Abraham fue uno de ellos. Abraham vivió en un tiempo de gracia, pero no en la dispensación de la gracia. Dios mostró un tiempo de gracia con Rahab. Dios mostró un tiempo de gracia con Ruth. Dios mostró un tiempo de gracia con cada patriarca, Noé, con cada uno de ellos, Jacob, David. Pero no estaban en la dispensación de la gracia. Por eso se habla de ese misterio. Tanto así que los judíos empezaron a criticar al apóstol Pablo porque él comenzó a hablarle a los gentiles de la misma manera que a los judíos. Pero los judíos no lo pudieron soportar. Los judíos no lo podían aceptar porque no se observaba ninguna práctica religiosa o tradicionalista que ellos hicieron de la ley. No fue que Dios lo hizo, ellos. Así como hoy en día muchos cristianos tratamos de crear una serie de normas y de protocolos que cuando nos damos cuenta se están volviendo una tradición o se están volviendo una mala interpretación. El apóstol Pablo ha exhortado a los creyentes a vivir una vida santa en amor y sabiduría. Recordemos que esta carta viene trayendo un hilo conductor. Lo primero que nos muestra es la obra de Cristo que te santifica. Porque el Espíritu Santo ve a la iglesia como los santos. Luego comienza a mostrar el proceso por el cual nosotros fuimos santificados. Y no puedo devolverme. Luego sigue el hilo conductor hasta hablar de la vieja naturaleza, la cual es destruida por la obra de la cruz. Cristo destruye en nuestra vida la vieja naturaleza. Pero nosotros necesitamos renovar esa vieja naturaleza. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra. Una vez la vamos renovando, nos vamos vistiendo de la nueva vida. Por eso
muchos cristianos se han quedado patinando en algún ámbito de su vida porque no leen la Biblia. Y si no leemos la Biblia, no nos podemos renovar. Es muy difícil que nos renovemos si tú no lees la Biblia, si tú no la aplicas a tu vida. Así que el apóstol llega al versículo número 5 diciendo que debemos vivir una vida santa. Y debemos vivir en amor. Y debemos vivir con sabiduría. Y el pasaje culmina con una instrucción general donde habla de la llenura, y ya hablamos de ello, no como algo que tú recibiste, sino como un estilo de vida. Algo en lo cual tú te sumerges y tu vida toma un estilo y lo compara con el alcohol. Ya lo estudiamos. Luego habla en el versículo 1 de que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Y debemos reverenciar a través de ese temor a Cristo. Y es a partir de allí que se desarrollan las directrices específicas para las relaciones entre esposos. Si no hay una llenura, si no hay una forma en la cual tú y yo vivamos, eso es ser llenos, el vivir día a día. Hay gente que cree que solamente estar en la iglesia es optar una postura santa. Salen y hacen lo que sea. Y esto es un peligro, porque Dios está en todo lado. Luego comienza el versículo 23 a establecer la estructura de la relación matrimonial y muestra al esposo como la cabeza. Se entiende a la luz de la relación que como Cristo es cabeza y es Salvador, el esposo es cabeza y Salvador. Porque el punto central de esta analogía a la cual el apóstol toma o hace relación es que la cabeza guía. Así que el esposo debe guiar a su esposa y por ende al hogar. La esposa muestra un comportamiento cristiano dentro del matrimonio al mirar a su esposo no por los logros, sino por el amor que debe tener y el respeto que debe tener hacia Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La razón comienza a introducirse en el por qué. O sea, la instrucción dada a la esposa en el versículo anterior, donde dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y la razón no se basa en la superioridad del hombre, sino en un orden divino diseñado que refleja una realidad espiritual más profunda. El marido es cabeza de la mujer. La palabra cabeza viene del griego kapa, barepilson. Cabeza no debe entenderse como jefe, en el sentido de que posee una autoridad dictatorial o superior inherente de valor. No, más bien la cabeza a la cual hace referencia es el origen, la fuente, el liderazgo responsable y la fuente de provisión y cuidado.
si el hombre no provee para su casa, la misma Biblia dice que es digno de lástima. Y estamos viviendo en una sociedad donde hay momentos en que los hombres nos adormecemos, porque la mujer tiene un liderazgo. Y a veces el liderazgo de la mujer abruma al hombre. Lo debemos reconocer. Pero es ahí donde el hombre debe anteponerse, no por obligación, no, sino debe sobreponerse, porque al leer la Biblia, Dios hace que en el hombre haya liderazgo. Recuerda que la autoridad, ya lo hablamos, viene de Dios. Y la autoridad me hace someterme. Así como Cristo es autoridad porque se sometió al Padre, nosotros somos autoridad porque nos sometemos a Cristo. Y la mujer es autoridad en su hogar porque se somete al varón. El principio de Dios representa al hombre. El hombre fue el primer ser creado. Algunos salen con unos chistes malintencionados, que primero Dios hizo el borrador y luego, una vez miró los errores, hizo lo real. La mujer, no es así. Estos comentarios no son válidos. Dios hizo al hombre para que el hombre engendrara y diera vida, para que respondiera por su liderazgo. El liderazgo implica responsabilidad. Indica guía, indica dirección, indica toma de decisiones para el bienestar del hogar y de la esposa. Hay momentos en que el diablo ha querido malobrar al hombre, porque muchas veces en su hogar fue maltratado, desvirtuado, desmeritado. Y es donde la mujer debe tener esa, como dijéramos, esa táctica, esa manera de que si ve eso en su esposo, logre ayudarlo a salir, y una vez salga, ella ocupa su lugar. El hombre es fuente. Refleja la idea del Génesis, donde la mujer fue tomada del hombre. Y esto estableció el orden de la creación. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, esta analogía centra el punto de referencia del matrimonio cristiano. La relación conyugal debe moldear y reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Es inaudito, vuelvo y te digo, que personas que están dentro del matrimonio crean que el matrimonio es: si ella me muestra amor, yo doy amor. Si ella me muestra confianza, yo doy confianza. Y resulta que esto es un grave error. El amor debe estar basado sobre el amor de Dios. Y el amor de Dios es Cristo. Y el amor de Dios es Cristo. Y Cristo es lo que nos muestra el ágape de Dios. Desprenderse de lo más amado, de lo más valioso, para buscar el bienestar de otra persona que, aunque no lo merezca, se le da. Y esto es lo que hizo Dios por nosotros en la cruz del Calvario. No merecíamos salvación, no merecíamos perdón, no merecíamos nada, pero Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que el liderazgo de Cristo sobre la iglesia, ¿qué es? Y vuelvo y te repito,
en primer lugar, es un liderazgo de amor sacrificial. Como se explica en los siguientes versículos, donde comienza del 25 en adelante. Un amor de servicio, un amor de provisión, un amor de santificación, un amor de cuidado abnegado, en la cual es su cuerpo. Cuando hay amor, sabiendo que es su propio cuerpo, tú no harías nada egoísta para dañar tu propio cuerpo. Y eso es lo que yo quiero que entendamos. Nuestra esposa en nuestro propio cuerpo. Y este estándar eleva la transformación completa de la noción cultural de cabeza y de autoridad. La iglesia está representada como el cuerpo de Cristo, donde hay muchos miembros, donde hay muchas actividades. Las manos, los pies, están los órganos como el corazón, como el hígado. De hecho está lo que más trabaja, la mujer. Y la Biblia la destaca como la virtud en la mujer y muestra todas sus facetas. Y Proverbios nos muestra a una mujer. Y a veces queremos poner por encima la virtud de la mujer sobre la autoridad del valor, y esto no puede ser. En ningún momento. Detrás de un hombre hay una gran mujer. El matrimonio es la relación de cabeza y cuerpo. Subraya que el marido y la mujer no son entidades separadas, sino una sola carne. Y es que esto es con lo que termina Efesios 5:31, donde la Biblia dice: y por tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es un grave error de nosotros los padres permitir que si nuestros hijos adquieren una responsabilidad, se la quitemos al dejarlos en nuestro hogar, siendo en cierta manera una carga, no dejando desarrollar su potencial como padres. Y es un gran pecado. Y esto puede estarte deteniendo en muchas cosas que tú deberías tener de bendición. De bendición. ¿Por qué? Porque estás rompiendo el orden de Dios. ¿Y por qué tiene que traer nuevamente Efesios 5:31 lo que Dios le dijo al hombre en el huerto del Edén? Ya lo vamos a estudiar. Un cuerpo no se rebela contra su cabeza, a menos que haya un desorden, pero esto ya no es normal y se concibe como una enfermedad. ¿Cuántos hogares están enfermos porque el hombre cedió su cabeza y la mujer la toma? Un cuerpo no se rebela contra su propia cabeza. Y una cabeza no daña a su propio cuerpo. Deben funcionar en armonía. La cabeza existe para el bienestar del cuerpo. Así que, varón, yo te invito a que te examines delante de Dios. ¿Cuál es tu función? Imagínense que la cabeza, donde se encuentra el cerebro, que es el que da toda la información al cuerpo, que es donde están los ojos, los 5 sentidos, la boca, los oídos, no funcionara.
¿Usted se imagina el caos tan grande que habría? Por eso se dice que Cristo es la cabeza. Y luego el versículo dice, y Él su Salvador. Esta frase final añade una dimensión crucial al papel de Cristo. Cristo es el Salvador del cuerpo, la iglesia. O sea que el hombre es llamado a salvar el hogar. El hombre es salvado a llamar el hogar. A veces por falta de carácter, de personalidad, muchos hombres cometemos errores porque no tenemos carácter, no tenemos una línea de conducta y de comportamiento estable. El punto refuerza la naturaleza del rol de Cristo como cabeza. Y es que recordemos que el plan de salvación fue diseñado en el cielo mucho tiempo antes de Dios crear al hombre. Pero el plan exigía que un miembro de la deidad se hiciera como un hombre. Tomara el lugar de un hombre. Dejara su trono de gloria por salvar al hombre. Y este es el rol que Cristo nos muestra. Él nos muestra un rol de protección, un rol de rescate, un rol de entrega. Y aunque Él lo pensó y fue al monte Getsemaní, dijo, Padre, el día que le iban a crucificar, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero vemos que el Padre le dice, recuerda que en el plan está claro, tú debes morir, tú debes separarte de mí. Y es tan fácil decirlo. Es tan fácil decirlo, pero cuando uno permite que Dios le haga sentir, y si tú quieres, dile, Señor, hazme sentir por un momento lo que tú sentiste al separarte del Padre por amor a mí. Y eso es lo que Dios le está pidiendo al hombre. Ya vas entendiendo que el modelo del marido como cabeza no es de una persona déspota, de una persona agrandada que ve a la mujer como la que barre, cocina, lava, y eso lo hace la mujer. Pero a eso se le agrega al hombre que llega a la casa, no ve nada ordenado y comienza a insultar y a tratar. Dios no está pidiendo que usemos nuestro privilegio y responsabilidad para ser un déspota. No. Es el de un protector sacrificado. Aunque el marido no puede ser el salvador de su esposa en el sentido teológico de la redención, el paralelo implica que su liderazgo debe manifestarse con una preocupación constante por el bienestar, la santificación y la protección de su esposa, al igual que Cristo lo hizo por la iglesia. Si vas viendo la responsabilidad tan grande que hay una gran responsabilidad en el hombre. No debemos mirar a nuestra esposa como un objeto sexual. No podemos mirar a nuestra esposa como lo más inferior. Por eso esa frase que se usa y se sacan de contexto para desvirtuar a la mujer, los hombres para mirarla, no.
Recordemos que la base teológica para la estructura del matrimonio no es una simple regla doméstica, sino una profunda analogía que define el liderazgo del marido. El marido lo establece como cabeza de la mujer. Define la naturaleza del liderazgo. Lo equipara al liderazgo de Cristo sobre la iglesia y eleva el estándar del sacrificio, servicio y amor. Define el propósito de la unión, porque subraya la unidad íntima que se establece entre cabeza y cuerpo. El propósito del liderazgo como protección y cuidado, salvador del cuerpo. En esencia, el versículo enseña que el matrimonio cristiano está destinado a ser un símbolo visible del amor redentor, anegado y protección de Cristo por su iglesia. Así que llamo a cada hogar para que reflejemos a Cristo. Nuestros hijos representan y muestran ante el colegio y los demás qué hogar hay, qué hogar se formó, si tú ves que hay fallas en ellos. Por eso Satanás ha querido dañar la juventud, porque los hogares se están dividiendo, los hogares se están destruyendo, los hogares, el matrimonio se está tomando a la ligera. Y vuelvo y te repito, cuando nos falta carácter, es que vienen los grandes errores. ¿Por qué el esposo es cabeza de la esposa? Vemos nosotros que no está en el estudio. Primera de Corintios, que ya lo expliqué, capítulo 11, versículo 3. Y dice el apóstol, hablando del atavío de la mujer, y dice el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí el apóstol está estableciendo el principio que Dios determinó. Así como cada árbol produce su semilla, y esa semilla no puede ser adulterada o cambiada, sino un árbol de naranja produce naranja. Y los injertos que se han hecho no se han hecho en la raíz, sino los injertos que se han hecho se hacen sobre el tallo. ¿Y por qué sobre el tallo? Porque la raíz no permite. Vea cómo la ciencia ha tenido que buscar las variantes. El principio de Dios es, si es un árbol de naranjas, es un árbol de naranjas. Si es un árbol de mandarina, es de mandarina. Y vuelvo y te digo, en el tallo es donde uno hace el injerto, no en la semilla. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia y como Cristo gobierna sobre ella, tiene el derecho de dirigirla y controlarla. Cristo es el salvador del cuerpo, es decir, la iglesia, y es representada como su cuerpo. Efesios 1:23 nos muestra, recuerda que el capítulo 1 nos muestra la forma en que Cristo toma su iglesia. Y termina Efesios 1:23 diciendo, la cual es su cuerpo, en plenitud de aquel que todo lo llena, en todo. Así que aquellas personas
que piensan que es Satanás quien les pone cáscaras. Aquellas personas que todo le echan la culpa al diablo no han comprendido qué es ser cristiano. Porque Efesios capítulo 1 comienza el apóstol o el Espíritu Santo a través del apóstol a hablar de la manera en que el creyente es engendrado por Dios, vivificado en el Espíritu, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y muestra cómo el Padre engendra a Cristo una vez muere, no cuando nace. Recordemos que Él no nació por voluntad de hombre, sino del Espíritu Santo, y fue incubado, fue metido en el vientre de María, fue concebido en el vientre de María. Una vez Él se desarrolla como hombre, va a la cruz, muere, y allí se aleja de Dios, muere físicamente, muere espiritualmente colgado en un madero, y ese madero significaba maldición, y fue hecho maldición por tu pecado y por el mío. No por su propio pecado, sino por tu pecado y por el mío, o por el mío y el tuyo, como lo quieras tomar. Y se separa. Una vez muere, se aleja de Dios, el Padre tiene que nuevamente traerlo a la vida, y es donde lo engendra. Por eso dice la Biblia lo siguiente. Versículo no está ahí, no te preocupes, Efesios 1:19. Y la cual, la superinmendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Por qué digo que el que todo hace el diablo no ha entendido? Porque sobre ti no opera el diablo. Sobre ti opera Cristo. Cristo es la cabeza, tú eres el cuerpo. Si tú quieres alabar y adjudicarle algo al diablo, es mejor que te arrepientas, te conviertas, porque Satanás nada tiene que ver con nosotros. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor al diablo. Y primera de Juan dice en el capítulo 5, no recuerdo, dice, y el perfecto amor y el diablo no nos puede tocar. Pero si tú estás en tu carne, tú no estás en el cuerpo de Cristo. No te engañes, tú puedes creer pertenecer. Es como un implante que se hace en un cuerpo. No es del cuerpo, pero se lo quieren implantar, se lo quieren meter, y muchas veces el cuerpo rechaza esos implantes. Por eso colocan en la medicina medicamentos para que el cuerpo no rechace el implante. Pero en Cristo cualquier implante es rechazado. Pero hay gente que cree pertenecer al cuerpo de Cristo y no lo es. Así que nunca más digas, es que el diablo me atacó, el diablo me tentó. No. Tú diste lugar. Si tú miras bien, tú diste lugar
para que Satanás tome ventaja. Por eso la Biblia dice que no demos lugar al diablo, para que él no tome ventaja sobre nosotros. Que él anda como león rugiente buscando a quién devorar. La idea de que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, como el esposo es la cabeza y la mujer es el cuerpo, es porque Cristo se entregó para salvar a su cuerpo, la iglesia. Así como practicó la abnegación y se dedicó intensamente a preservarla, así también el esposo debe manifestar una solicitud similar para hacer feliz a su esposa y salvarla de la necesidad, la aflicción, el dolor. Cuando una esposa uno la hiere, siempre se estará recordando. Porque la mujer, aunque tú no lo creas, guarda muchas cosas que uno hace. Por eso, maridos, no debemos tomar eso como una guerra. Debemos considerarnos como un protector natural, obligado a anticipar y proveer para las necesidades, obligado a consolar en la prueba, tal como Cristo lo hace con la iglesia. Qué hermosa ilustración del espíritu que debe manifestar un esposo en el cuidado que Cristo ha mostrado por su esposa, la iglesia, la cual es su propio cuerpo. Por eso debemos amar, debemos cuidar. Y es ahí donde comienza los versículos 25 en adelante a mostrar cuál fue el amor que Cristo dio por la iglesia. Y permíteme leerle para estudiarlo, si Dios lo permite, el día jueves. Ya sabemos que el marido es cabeza de la mujer. Y ya sabemos qué es ser cabeza. Por eso la mujer, en el versículo 24, dice que ella se sujeta al marido porque ve liderazgo, representación. No puede haber, y vuelvo y le digo, una sumisión de la esposa si la esposa no ve en el marido liderazgo. Liderazgo no es huir. Hubo un problema, buscaste en quién echar el problema, buscaste quién asumiera tu responsabilidad, y tú, al ver que quieres imponerle eso a tu esposa y no verlo sencillo, te vas. Es que no quiso la ayuda de fulano. No. Cristo no buscó la ayuda de los ángeles. Él se entregó. Y eso es lo que nos empieza a mostrar el versículo 25. ¿Qué clase de amor debe haber del esposo a la esposa? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para purificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de el agua por la palabra. Luego comienza a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese sin mancha. Y comienza a hablar del amor sacrificial que debe haber del esposo a la esposa. Y ahí empieza el versículo 26. Yo solo le pido a Dios que nos haga entender esta palabra. Tú que acabas de llegar, déjame decirte, estamos estudiando el marido es cabeza de la mujer y no estamos sacando del contexto esa frase para menospreciar a la mujer, no. No estamos subordinando a la mujer, no. Porque si el cuerpo tiene cabeza
y tiene cuerpo, miembros. Así es el hogar. Hay una cabeza y hay un cuerpo. Y del cuerpo se desprende todo lo demás. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Yo solo te pido, Señor, que esta palabra penetre a lo más íntimo de cada corazón. Y que los hombres que me están escuchando podamos saber el liderazgo que hay en nosotros. Podamos ejercerlo. Podamos demostrarlo. Y que nuestras esposas puedan ver ese liderazgo de Cristo en nosotros y nosotros proyectarlo hacia ella y ella lo proyecta hacia sus hijos. Porque todo es un orden. Con eso no estamos quitando la responsabilidad de nosotros sobre ellos en ninguna manera. Padre Celestial, toma esta palabra, haz que llegue a lo más profundo. Lo hemos hecho con todo el amor, toda la sinceridad, todo el respeto que merece, porque es tu palabra y no la nuestra. Podemos equivocarnos, pero tu palabra permanece fiel y tu palabra es real. Yo te pido, Señor, que restaures hogares, que restaures vidas, que restaures corazones. Que, Padre, se quite todo impedimento del diablo que ha querido venir a destruir a la familia. Y que ahora mismo quede anulado por el poder de tu palabra. Que todo recuerdo que se haya hecho en el nombre de Jesús de Nazaret sea, Padre amado, quitado ese dolor en el amor tuyo. Que podamos entender que la caída del hombre ha traído consecuencias no solamente sobre la raza humana, sino sobre nuestras propias vidas. Y esto ha permitido tomar ventaja. Pero hay poder en tu palabra. Hay restauración en el nombre de Jesús. Hay restauración en tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Y tu palabra permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estarnos viendo, sintonizando. Compártelo. Solo deseamos que este programa sea de bendición y que tú puedas prosperar y tú puedas crecer y te puedas desarrollar. Cualquier cosa, ve a la palabra. La palabra es la fuente, la palabra es la que tiene la verdad para tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.